noches, al estar conectados en la red, echando nuestras redes como nos ordenó el Señor Jesucristo. En esta bendita noche estaremos tocando un tema muy sensible que se conoce como la agonía de Cristo, la agonía del Señor, o la oración que Él tuvo en el huerto de Getsemaní. En primer lugar, decir que la palabra agonía significa lucha, combate, angustia, congoja, pena, aflicción extremada, angustia provocada por conflictos espirituales. Así que Jesús, en esta oportunidad, en esta noche ya, después de haber instituido la Iglesia hace algún tiempo, después de haber dado el ejemplo Él con el sacramento del bautismo a los 30 años de edad, al inicio de su ministerio, y habiendo instituido el segundo sacramento, que es la Santa Cena, al final de su ministerio, esa noche en que celebraron el Cordero Pascual, después de haber lavado los pies a sus apóstoles, dándoles ejemplo para que le imitásemos todos sus seguidores, todos aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo, seguidores del Maestro. Viene entonces a darles las últimas palabras que las encontramos en los 4 evangelios. Y una vez que acaban todo este discurso final, Él le dice: ya ha llegado la hora, salgamos de aquí. Y se van cantando un himno. Por allí la historia, la tradición hasta el día de hoy celebra y canta aquel himno. Y van al huerto de los olivos o al huerto de Getsemaní, que estaba ahí en las afueras de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Tenían que cruzar el arroyo de Cedrón, que aquí en este clásico cuadro del pintor Andrea Mantegna, un pintor renacentista, que recoge los 4 relatos que hacen los evangelistas de este episodio, porque tanto San Mateo en el capítulo 26, como Marcos en el capítulo 14, San Lucas en el capítulo 22 y San Juan en el capítulo 18 registran esta oración o esta agonía, esta lucha espiritual en el huerto de Getsemaní. Y aquí pueden ustedes ver algunos pasajes. Se ve la ciudad de Jerusalén, atrás, allí, se ve en primer plano ahí bordeando un camino, al otro lado el arroyo. Quizás los colores no se distinguen mucho en un cuadro tan delicado como esto. Más al fondo ahí se ve por el camino que viene Judas, todo puesto en un mismo cuadro, varias escenas sintetizadas, que son algunas horas que están allí. Se ve también los ángeles que vienen a socorrer a Jesús en medio de su agonía. Es interesante esta visita de los ángeles, porque ellos vienen a fortalecerlo en esta hora. Él sabía que le quedaba poco tiempo para cumplir su propósito de derramar su sangre en la cruz del Calvario por la bendición nuestra. Y en primer plano se ven a los apóstoles, a 3 de ellos. Él salió con los 11 apóstoles. Judas ya había ido a cumplir su cometido de traicionarlo. Y los otros 11 salieron cantando el himno, pero se quedaron por allí en una parte del huerto y él siguió más arriba. Y se llevó a 3 de ellos, que siempre estaban con él. Pero miren, ustedes lo ven ahí durmiendo. Y así ocurre. Jesús, agónico, allí padeciendo, y sus personas más cercanas, los más escogidos, durmiendo, ¿cierto?, arrebatados ahí por el cansancio y el sueño. Son, como digo, estos 4 relatos, y vamos a ir sintetizando algunos aspectos que encontramos en ellos. Nos relata aquí San Marcos que vinieron pues a este lugar que se llama Getsemaní, y él le dijo a sus discípulos: siéntense, entre tanto que yo oro, descansen ustedes,
después de todo lo que ha pasado, yo voy a continuar orando. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Llevó como testigos de este acto tan íntimo, tan personal, de esta situación tan humana. Recordemos que Jesús es la única persona que tiene las dos naturalezas, divina y humana. Y él quiso llevar como testigos a estos tres apóstoles de este hecho. Y les dijo, les confidenció, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y ayúdenme velando. Colaboren en mi sufrimiento orando. Sean parte de mi angustia, clamando al Dios del cielo, también para que pueda pasar pronto esta hora. Entonces él, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Si ustedes van a los otros evangelios que registran esto, van a decir que en uno dice que se arrodilló. Pero hay 3 veces en que él se acerca a sus discípulos y reiteradamente 3 veces reza, ora, repite la misma oración que está sintetizada aquí. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otra de las versiones dice, Abba Padre, que significa papito. Abba Padre, papito lindo, Padre mío, socórreme, pase de mí esta copa, pero si no quieres, hágase pues tu voluntad. Y luego vino donde ellos se los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, el más impulsivo, el quizás más cercano, dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido durar 1 hora? ¿Cómo hay una distancia tan grande entre mi sufrimiento, la realidad que me viene aquí a las puertas en unas horas más? Y tú, durmiendo, a ti que te he puesto como un principal, ¿cómo es posible? Lo reprende. Y bueno, dicen que 3 veces se repitió esta misma situación. No has podido durar 1 hora. El mismo pintor vuelve a pintar magistralmente el mismo cuadro, pero desde otra perspectiva, en otro ángulo, donde nuevamente se ve la ciudad de arriba, atrás, el camino que baja desde la ciudad, donde se ve una multitud liderado por Judas que vienen a tomarlo, mientras está Jesús, ahí lo vemos arrodillado, clamando. Y vemos ese ángel que lo viene a socorrer, que está arriba. En el anterior veíamos que eran varios ángeles. Y esto es importante porque más adelante, cuando Pedro le va a arrestar, cuando vienen a arrestarlo a ellos, Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malco, uno de los servidores del sumo sacerdote. Y ahí Jesús también lo reprende y le dice, Pedro, el que a espada mata, a espada va a perecer. Y le sana la oreja a Pedro. Dice, ¿acaso no podría yo orar a mi Padre y una legión de ángeles vendrían a socorrerme? Pero él tenía que cumplir su objetivo. Amados que escuchan, la presencia de los ángeles es algo real. Ellos son mensajeros entre el cielo y la tierra y vienen a socorrernos, a ayudarnos, a cooperar con nuestra vida. Y así lo hicieron con Jesús, a alentarlo y animarlo en esta hora de lucha espiritual tan profunda. Pero cuando él va, le dice, después que están durmiendo, los reprende, y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es tan importante conocerlo, entenderlo. Lo dice el apóstol San Pablo también ahí en Corintio,
cuando Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo yo heraldo para otros, venga a ser eliminado de esta carrera, de esta larga carrera que nos lleva a la vida. Entonces, tenemos que estar atentos. Mire que el que está firme, mire que no caiga. No nos confiemos, porque el espíritu está siempre dispuesto, pero nosotros vivimos en un cuerpo de carne y hueso, y la carne y el hueso es débil, y por ende hay que velar y orar permanentemente para no entrar en tentación. De allí la importancia de la oración, la importancia, y lo vuelvo a ratificar otra vez, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo no sé qué copa está usted en este minuto viviendo o pasando. Puede ser una enfermedad crítica, un momento de cesantía, de angustia, de dolor, de conflicto, algo que le sobrepasa. Hay distintas situaciones a veces muy angustiosas en el devenir del hombre. Y nosotros tenemos que en oración encontrar la fortaleza. Fíjense que Jesús, sabiendo lo que venía, Él mismo nos dio el ejemplo y se apartó y hasta que fue fortalecido para poder enfrentar esa hora. Así que por segunda vez hace lo mismo, vino otra vez ante los suyos, sus apóstoles, sus cercanos, los vuelve a hallar durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y amados que escuchan, hermanas en Cristo, seguidores del Maestro, el sueño no solamente estamos hablando aquí del sueño físico. Los afanes de este siglo nos atontan y adormecen. Las preocupaciones laborales agobian. Las ciudades, el tráfico urbano, el devenir propio hace que la gente quede en somnolencia espiritual. El humanismo característico de este siglo XXI. Esta sociedad relativista adormece la espiritualidad humana y la transforma en una falsa espiritualidad. Así que, cuidado que vuestros ojos no estén cargados de sueño. Y dejándolos, porque Él exhorta, pero los deja. Así el Espíritu y la Palabra nos alientan, pero cada uno tiene que saber cómo madura en Cristo, cómo se perfecciona en Cristo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y aquí entonces encontramos que se le apareció ese ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en esta agonía, en esta lucha, oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí se ha discutido mucho si fue algo literal, del pavor como en su naturaleza humana frente a lo que le venía. Si la misma presencia de los ángeles le activaron la sangre de tal manera que lo fortalecieron, pero lo concreto es que su sudor era como, no está diciendo que eran gotas, eran como, eso es una comparación, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es el Dios hecho hombre que por su sangre derramada vino a traer la limpieza de nuestra alma, el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la clavó en la cruz, la anuló, consiguió el indulto a nuestros pecados y delitos, porque la paga del pecado es muerte, es sentencia de muerte. Y esa sangre que cae ya por hace 2000 años se derrama a raudales, todos los días, a toda hora, sobre todo hombre, sobre todo ser humano que quiera aceptar, recibir a Cristo por la fe, creer en su palabra, en su ministerio. Caen hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración,
Vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice aquí. Quizás ellos estaban tan desolados por lo que les venía. Algo también ellos percibían de lo que venía sobre el maestro. Las persecuciones, las amenazas de muerte, los estaban cercando, que ellos también flaquearon en su fe. Así que, amado cristiano, hija de Dios, no desmaye en su fe. Que los problemas que tiene, no le entristezcan hasta el momento de adormecerla espiritualmente. Jesús le dijo: ¿por qué duermen? Levántense, oren, levanten su alma, oren, póstrense delante de Dios. Y miren, en dos partes habla uno que lo hizo de rodillas y otro dice postrándose sobre su rostro. El postrarse sobre su rostro es el símbolo de humillación máxima, de reconocer que como criaturas necesitamos de nuestro Creador. No importa cuántos títulos, cuánto dinero, cuánto reconocimiento, cuánta cosa tengamos o obtengamos en esta tierra o nada tengamos. Se trata de la humillación espiritual, de reconocer que necesitamos al Dios del cielo. Es interesante que Jesucristo cumplió los tres ministerios que están muy bien diferenciados en el Antiguo Testamento. Él, después de instituir la Santa Cena, después de hablar todo lo que les habló en sus últimas palabras ahí en el aposento alto, terminó su ministerio profético. Él ya había traído a este mundo a revelar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nunca nadie había dicho las cosas que vino a decir Jesús, a revelar a la humanidad y que están registradas en las Santas Escrituras neotestamentarias. Y comienza su ministerio sacerdotal, ahí en el huerto de Getsemaní, después de ese himno. Y él es el Cordero Inmolado, el sumo sacerdote que nos abre un camino nuevo y vivo al Padre. Nunca más necesitamos quemar una tórtola, un palomino, un buey, una abeja, un cordero, por causa de nuestros pecados y delitos. Viviendo a Cristo, Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es suficiente para perdonarle aún su pecado más grave, su delito más espantoso que el ser humano alguno puede haber cometido. Entonces, su ministerio profético ha terminado, comienza su ministerio sacerdotal, que culmina a las 3 de la tarde del día viernes, cuando las cortinas del templo se rajan en dos. Él dice: consumado es, y entonces en su humanidad muere. Ahí entonces culmina su ministerio sacerdotal y comienza su ministerio real con la resurrección. Con la resurrección de Cristo, el poder de Cristo derramado en Pentecostés, el reino de Dios se disemina, se difunde, se propaga en la tierra, siendo capaz de vencer todas las culturas y todas las filosofías y religiones distintas, trayendo la paz, el perdón, la reconciliación y las cosas tan benditas que trajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos aquí un momento culminante en estos días, donde termina el ministerio profético, se inicia el ministerio sacerdotal, y a los pocos días, a los 3 días también, culminado el ministerio sacerdotal, empieza el ministerio como rey. Entonces, vino a sus discípulos después que él ya hubo orado, fue fortalecido en la oración, como esperamos que usted esta noche sea fortalecido en la oración, por su clamor a Dios, de volcar su corazón a Él. Dios le bendiga, le prospere, le aliente, para que retome las fuerzas para seguir adelante, pero también se resigne, en el buen sentido de la palabra, resignar, de aceptar la realidad de su vida. No se rebele
contra la condición que tiene. Dios nos tiene en cierta condición, en cierta realidad, y es importante que nos aceptemos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que son santificados y purificados por el Señor. Pero resignarnos a la realidad que tenemos, para que de esa resignación pueda el Señor glorificarse. Si Cristo se hubiese revelado a este dolor, imagínense lo que hubiese pasado. Habría sido todo inútil lo anterior, y por cierto, nosotros no habríamos tenido ese perdón de nuestros delitos y pecados. Así que cada cristiano que se entrega al Señor tiene un propósito, y Dios quiere usar nuestras vidas en todas y cada una de las condiciones que cada cual tenga. Si su padecimiento es muy grande, y gloria a Dios cuando padecemos por Cristo, y benditos somos cuando se nos denosta, persigue y acusa por causa del Evangelio. Y todo aquel que quiera seguir a Jesús padecerá persecución y padecerá tribulación por Cristo, por el Señor. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos que entender que tiene algún propósito. Fíjense que después de ser fortalecido dice: ha llegado la hora, estoy preparado ya para enfrentar lo que viene. El Hijo del Hombre, Jesús el Nazareno, el hombre, la naturaleza humana, es entregado en mano de pecadores. Por causa del pecado humano, Él es entregado entonces a la cruz. Levántense, vamos, Él se acerca, el que me entrega. Y entonces, allí avanzan, y Él mismo va a enfrentar a Judas, que ustedes conocen muy bien, que con ese beso hipócrita, ese corazón que no se había manifestado, llama mucho la atención que ni siquiera los otros 11 apóstoles nunca pudieron distinguir. Tan grande era la hipocresía de Judas, tan torcida en la naturaleza humana, tan perversa, tan hábil es el hombre para esconder sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos pensamientos y aún su pecado, que ni sus propios padres distinguían lo que había en su corazón. Porque en la cena, cuando Jesús le dijo: uno de ustedes me va a entregar, todos comenzaron a preguntarse: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Les bajó la duda. Si ellos hubiesen pensado que era Judas, lo habrían mirado entre todos. Entonces, aquí, en su humanidad, en otro de los cuadros se refleja, en estos cuadros renacentistas tan hermosos, que se ve que los pintores leían muy bien las Santas Escrituras antes de realizar estos cuadros magistrales que relatan de manera tan hermosa episodios bíblicos. Aquí lo ven ustedes, las antorchas de noche, las espadas con que vienen. Dice que era una multitud. Muchos más eran los enemigos que perseguían a Cristo que sus pocos seguidores, que a pesar de las señales, portentos y milagros, a pesar de los cojos que fueron sanados, de los ciegos que recobraron la vista, había una tremenda oposición hacia Él que vuelca, y esa es la tremenda humanidad, el pecado humano, que no puede soportar la santidad de vida, que reacciona contra el espíritu y la palabra. Entonces, estos cuadros renacentistas colocan las túnicas aquí. Él resaltó los colores en la túnica de Cristo, ese rojo con el azul, pero si pudiera, en el cuadro de Mantegna que vimos anterior, las túnicas que usan los apóstoles eran tan parecidas que para poder los soldados saber quién de todos ellos, de los 11 que estaban con él, era el Nazareno, entonces ya había pactado con el Sanedrín que él iba a besar. Aquí que yo besare, ese es Jesús. Así que este beso hipócrita era que aparentemente era un ósculo santo, un beso de amor, de reconciliación, era un beso de odio, de rencor y de traición.
Y en este cuadro siguiente me llama la atención también tan hermosamente que registra este pintor, por una parte el soldado, ahí con su espada, furibundo, atrás los sacerdotes que están allí, la religión establecida, Judas con una bolsa en la mano, siendo traicionado, y el amor de Cristo tan grande, tan perfecto, que está con su otra mano, si usted se fija bien, restaurando la oreja de Malco, el siervo, el servidor del Sanedrín, a quien Pedro le había cortado la oreja. Magistralmente entonces registra este pintor ese amor del Señor tan grande, y quiera Jesucristo, nuestro buen Dios, que está sobre cada una de nuestras vidas, el Espíritu Santo pueda descender a cada corazón tomando el control de su vida, y la palabra darle dirección a sus pasos, guianza a la incertidumbre del mañana, reconciliación a la enemistad, a la dificultad, al problema, y amor tan grande que nuestra vida entera sea entregada en martirio. Nuestra vida debe ser entregada en el buen sentido de la palabra, como una vela que alumbra y que se consume en la medida que alumbra, como nos ha enseñado el Maestro a través de todo su ejemplo. Y él le reprende a los sacerdotes, le dice: cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendiste, no me tomaste preso, pero están haciendo así para que se cumplan las Escrituras. Hablábamos el otro día, la importancia del escrito está de Dios, pero algo han pasado los milenios, ya llevan 3.400 años que las Escrituras están plasmadas en vitelas, pergaminos, posteriormente en libros e imprentas, pero antes por la tradición oral de los acontecimientos previos, y ni una tilde, ni una coma, nada ha variado de lo que es el cumplimiento escritural. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, y así se van cumpliendo todas las cosas. Y era importante que Jesucristo, como Cordero, padeciera, porque Él llevó a la cruz, y en la cruz, el pecado de todos nosotros. Y miren ustedes, amados, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Primero dormían en medio de su angustia. Ahora que lo toman prisionero, el impulso de Pedro de cortar la oreja, y después que él le dijo: no es con espada, es de otra manera que vamos a tener la victoria, no es con las fuerzas humanas, no es con espada del hombre, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y dicen los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántas personas, amados, hemos visto en nuestra vida pastoral con tanto dolor? Multitudes de personas que dejan a Cristo, que los afanes de este siglo, las pruebas que padecen en esta vida, o que la carne en la cual está este templo, este Espíritu Santo que mora en nosotros, termina consumiéndoles, y abandonan a Cristo. Dice aquí la Escritura que cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Tanto fue su cobardía, tanto fue su temor, que no le importó arrancar desnudo, calato, como dice el término, ¿cierto?, por medio de la ciudad, de los campos, en las afueras de Jerusalén, con tal de que no lo prendieran. El pavor era tan grande. Por eso a mí me conmueve la historia de aquellos mártires que murieron en el Coliseo romano, en la multitud de persecuciones. Aún ellos mismos, después de Pentecostés, todos ellos fueron revestidos con poder de lo alto. Y con eso vamos a ir concluyendo esta reflexión. El poder del Espíritu Santo es lo único que nos da valor, coraje, santidad a nuestra vida.
La consagración es el acto en que cada uno de nosotros se entrega a Cristo. Le decimos, Señor Jesús, entrego mi vida. Y le dejamos espacio para que el Espíritu Santo de Dios pueda tomar el control profundo de nuestro ser y entonces tener una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Que el Espíritu Santo de Dios pueda entonces tomar el control de su vida y pueda vencerle en sus dificultades, en sus tentaciones, en sus problemas y en sus luchas, en sus propias agonías, como el Maestro nos dejó ejemplo aquí en esta oración tan hermosa, ¿no?, que nos ilustra estos pintores clásicos del Renacimiento. Os invito pues a orar al Señor al respecto. Oramos al Señor Jesús. Oramos al Señor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, hemos estado en estos días también previos a este recordatorio cuando tú viniste a este mundo a morir por nosotros, porque tu amor, Señor, es tan grande que llega hasta los cielos y tu fidelidad, como dice el salmista, alcanza las nubes. Oh Señor, gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros es para ti importante. Nos conoce, Señor, eso casi no nos entra en nuestra mente, pero pedimos que en el poder de tu Santo Espíritu tú te sigas y te reveles a nuestras vidas y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que en este tiempo de reflexión podamos de alguna manera, Señor, poder palpar algo de lo que implica este misterioso amor tuyo hacia esta humanidad que tú creaste con el sentido de tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos y danos, Señor, ese entendimiento para saber que así como nuestros ojos y nuestros sentidos pueden percibir este mundo físico, Señor, aquí están los ángeles a nuestro alrededor, hay un mundo invisible. Y están aquí esos mensajeros de lo alto hacia nosotros, frágiles y pobres mortales, pero en los cuales tú, Señor, porque a ti te ha placido revelarte y hacernos, Señor, y darnos, Señor, esa comunión contigo, que rota solamente por Cristo, nuestro Señor, aquel que viene a vivir y nació en un pesebre, y vino a vivir y se puso el ropaje humano, y después, en su condición de hombre, pudo, Señor, dar su vida y su sangre preciosa derramada en esa cruz por amor a nosotros, para que pudiésemos tener esa salvación que tú nos regalas, y nada más que creyendo y confiando que Cristo, el Señor, aquel que fue profeta, aquel que vino a ser sacerdote, y aquel que vino a extender el reino, Señor, que con nosotros y en medio de nosotros está, y aquel reino al cual tú nos estás llamando es una eternidad junto a ti, Señor. Así es, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Sí, mi Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Así y sabemos que tú, Señor, escuchas desde los cielos. Todo ojo te verá. No, Señor, por eso te bendecimos en esta noche. Te damos Toda lengua te Señor. confesará. Y te decimos que te amamos, Señor. Y reconocemos que cada petición, Señor, cada sentimiento, cada necesidad que haya en el corazón de tus hijos, de tus hijas en esta noche, porque tú nos conoces, Señor. Y aún antes que la palabra venga a nuestros labios, tú la conoces, Así Señor. es. Y tú conoces las peticiones que en este momento tenemos, las más profundas. Suban hasta tu trono, Señor, Jesús. ten misericordia, Bendícenos, Señor. Dios. Ayúdanos, Padre, y gracias. Gracias, Señor, porque tú respondes, Señor, las oraciones, Señor. Y gracias de manera especial en esta noche, Señor, yo te quiero dar por mi nuera, Señor. Gracias por cada oración levantada a favor de ella. Y, Señor, tú la has respondido. Y, Señor, has permitido que esa intervención, Señor, de gloria a tu nombre. Señor, muchas gracias. Bendice a cada uno que está orando y responde, Señor, a quienes estén enfermos también. Señor, Dios mío, dale fuerza de lo alto, Señor. Esperanza bendita que tú nunca nos dejas, Señor.
Pentecostés, Espíritu Santo, Ayúdanos, cada Señor. corazón, Sí, Padre, aquellos que están desalentados por situaciones de trabajo, de situaciones que a lo mejor no comprenden, abre puertas, familiares, en el nombre de Jesucristo. bendice cada matrimonio, Pedimos, Dios nuestro, que tú seas interviniendo. toda Señor. desavenencia familiar, Padre, las mujeres solas, aquellos que están solos también, el consuelo de tu Santo Espíritu, Señor, les dé la fortaleza para saber que tú estás a su lado. Te amamos y te bendecimos porque hay gratitud en nuestros corazones y prepáranos, Señor, ayúdanos a poder reflexionar, a seguir reflexionando en estas cosas, Señor, para poder también en tiempo del retiro también profundizar y que tú nos visites y sigas visitándonos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y el pueblo dice amén, donde usted esté en esta hora. Muchas gracias. Queremos también continuar invitándole a estas reflexiones de Semana Santa. El día viernes, todos invitados a nuestra casa, con mucho cariño los recibimos, al Vía Crucis, Camino a la Cruz. Camino a la Cruz, a seguir reflexionando. Venga en familia, traiga a sus visitas, lleve algo para lo que quiera alimentarse y tendremos un programa muy hermoso de cántico, oración y meditación en la palabra del Señor. Iglesia Sin Fronteras, Iglesia en la Red, Iglesia del Aire, también en Copiapó, en el sur, en Puerto Montt, en las distintas ciudades y lugares donde se están, en las diferentes comunas de nuestro gran Santiago. Alabado sea el Señor. Le invitamos a esta misma hora, el próximo martes, sigue invitando y sumando personas para esta gran red de oración que se va multiplicando y veremos las señales, portentos y milagros que serán hechos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios les guarde, les prospere y les bendiga. Amén. Amén. Gracias.